Bienvenidos a una edición más de su noticiero, edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde les presentamos los 7 días de actividades del Papa Francisco. El calor se dejó caer en Roma y también los peregrinos que siguen con interés las enseñanzas del Papa Francisco, quien esta última semana alentó en diversos momentos a perseverar en la confianza en Dios. Temprano el jueves 10 se reunió con los dirigentes de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, el mismo día que se iniciaba la Eurocopa, principal torneo del balompié del viejo continente. El Santo Padre recibió como regalo esta réplica del preciado trofeo deportivo que se llevará a la selección nacional que venza este año. Más tarde, el Santo Padre envió un mensaje a la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, a quienes exhortó a formar alumnos atentos a los mismos intereses de Jesús, los pequeños, los pobres, los descartados. Que nuestros colegios formen corazones convencidos de la misión para la cual fueron creados, con certeza de que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los demás. La vida que se guarda termina siendo un objeto de museo con olor a naftalina y no ayuda a eso. Ese mismo día acogió a la comunidad del Seminario Pío XI de la diócesis de Ancona. A los jóvenes que estudian allí para ser sacerdotes les pidió estar dispuestos a dejarse formar e insistió en una virtud esencial para lograr eso con la ayuda de Dios. Ser dócil es un don que debemos pedir. La docilidad es una virtud que no solo se adquiere, sino que se recibe. Es importante que cada uno de ustedes se pregunte siempre, ¿soy dócil? Y desde la diócesis de Siracusa, en la isla de Sicilia, arribó este grupo de jóvenes de una parroquia. En un ambiente muy íntimo sostuvieron un distendido diálogo con el Papa, el pastor con las ovejas. En un aula contigua, el pontífice recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Gabón, país africano con quien la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas desde 1967. Llegó el domingo y con él los fieles inundaron la plaza de San Pedro para escuchar la catequesis del Papa sobre las parábolas del reino. Ellas invitan a abandonarse en las manos del Señor porque es su fuerza, su gracia, la que acompaña la misión evangelizadora de la Iglesia y la que nos sostiene en la vida cotidiana. Qué importante es esta actitud para salir bien de la pandemia, cultivar la confianza de estar en las manos de Dios y al mismo tiempo esforzarnos todos por reconstruir y recomenzar con paciencia y constancia. Tras la oración del Ángelus, Francisco pidió una solución urgente para el conflicto social y la crisis alimentaria que azota la región etíope del Tigray. Para ellos invocó la intercesión de la Madre de Jesús. Ave María, llena de gracia, el Señor es con te. El lunes llegaron hasta el Vaticano el arzobispo de Santiago de Compostela y el presidente de la Junta de Galicia. Ambos compartieron con Francisco los detalles del año jubilar que recuerda a ese apóstol en España y que atrae a miles y miles de peregrinos cada año. El Papa además sostuvo un encuentro con Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La audiencia general del miércoles cerró el ciclo de las catequesis sobre la oración, ofrecidas durante 38 semanas por el Sumo Pontífice. Como clausura, el Santo Padre abordó los momentos más trágicos de la vida de Jesús, su pasión y su muerte, para mostrar cómo, incluso en los momentos de mayor sufrimiento, nosotros nunca estamos solos. No olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Una vez más, el Papa dedicó mucho tiempo para compartir de cerca con los fieles, quienes ya esperan conocer el próximo miércoles cuál será el tema central del nuevo ciclo de catequesis que animará la reflexión del sucesor de Pedro.
Nos vamos a El Salvador, donde nuestros hermanos de UCA Audiovisuales nos presentan la primera cápsula post-COVID. Salí positivo COVID. Realmente quien empezó con los síntomas fue mi hijo. Eso fue el 5 de abril de 2020. Pero empecé con una tos que realmente pues yo no padezco generalmente de tos ni nada. Y ese pues fue un símbolo de alerta temprana, en donde la doctora pues nos mandó a hacer también los exámenes, ¿verdad? Y en los exámenes pues ella encontró algo, un inicio, un principio pequeño de neumonía, lo que a ella le llamó la atención y que probablemente yo podía ser un paciente que sí se podía complicar. Justamente en ese momento, después de haber leído los exámenes, preparar mi traslado para Hospital El Salvador. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. Tomado del capítulo 6 de Mateo, tenemos una idea principal. Dice Jesús, no podemos servir a dos amos, porque quedaremos mal con uno o quedaremos mal con el otro. No podemos servir a Dios y al dinero. No porque el dinero sea malo, sino porque Jesús quiere de alguna forma advertirnos de dónde debe de estar nuestra confianza. Y dice, si ustedes ponen su confianza más en las cosas materiales, en el dinero, más que en las cosas espirituales, que es la gracia de Dios, que en Dios mismo, entonces ustedes van a ver la gran diferencia. Aquella persona que pone su confianza en Dios es capaz de vivir libre, es capaz de vivir gozosa, es capaz de vivir siempre con esa ilusión y esa esperanza de que llegue la vida eterna a la cual nosotros vamos a llegar tarde o temprano. Pero alguien podrá refutar y decir, oiga, pero si no trabajamos, no comemos. Si nosotros no vamos al trabajo y nos despiden por ir a la iglesia, entonces vamos a tener este problema y no creo que Dios quiera eso. Bueno, yo considero que el mismo Jesucristo en el Evangelio de hoy nos da esa lección maravillosa. Si nosotros ponemos nuestra confianza plena en Él, sin duda no nos va a faltar nada. El problema es cuando dudamos nosotros de Él, como Pedro, cuando dudó a la hora de caminar sobre las aguas se hundió. Pero mientras mantuvo su mirada fija en Jesús, Él siguió caminando sin problema. Eso pasa con los cristianos de hoy también. Algunas veces nosotros no somos capaces de confiar en el Señor. Y nos dice, las aves ni trabajan ni tejen, y sin embargo jamás les falta la comida. Lo mismo en los lirios del campo. Jesús nos dice que por mucho que nosotros nos preocupemos, jamás podremos nosotros ser autosuficientes en la eternidad. Señor, danos la gracia de confiar siempre en Ti. Vamos a Colombia, donde les presentamos el proyecto Ciudad Don Bosco, jóvenes colombianos trabajando por una economía sostenible. Ciudad Don Bosco es una obra social salesiana, enfocada en el cuidado de los niños y jóvenes más vulnerables del territorio colombiano. Con este enfoque lo que buscamos es formar a buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y no se puede ser un buen cristiano y un honrado ciudadano si no se tiene una formación amplia en valores y en el cuidado del medio ambiente. Por eso nosotros hemos diseñado varias estrategias, varias actividades que lo que fomentan es cuidar nuestra casa común, tal y como nos lo ha pedido el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Con base a lo anterior, hemos desarrollado una alta gama de proyectos en torno al cuidado del medio ambiente. Logramos la siembra de más de 6.500 árboles en cerca de 15 hectáreas de terreno, aquí en nuestra casa en Ciudad Don Bosco, lo que permite
tener una mejor concentración de gases de efecto invernadero, mejorando la calidad del aire para todo el Valle del Aburrá y en especial para la ciudad de Medellín. También hemos logrado con esto mejorar la captación y las microcuencas de agua que bajan por la montaña. Y adicional a ello, hemos montado una planta de tratamiento de agua, lo que permite tener un manejo más eficiente y un menor desperdicio de agua, al igual que la inversión en sanitarios y baterías que nos permiten ser ahorradoras y tener un menor consumo de este líquido. También hemos desarrollado proyectos en seguridad alimentaria, con la siembra de algunas pequeñas huertas que nos proveen los alimentos necesarios para poder alimentar a más de 300 jóvenes cada día aquí en Ciudad Don Bosco. Siguiendo el numeral 8 de la línea programática de nuestro rector mayor, que nos invita a invertir en energías renovables, hemos desarrollado un proyecto para la calefacción de agua por medio de paneles solares. Esto nos permite disminuir de manera sustancial el consumo de energía y mejorar de manera significativa el bienestar de todos nuestros beneficiarios. Y además, como proceso de mejora continua, hemos logrado hacer medición y reducción de nuestra huella de carbono. En los años 2018 y 2019 logramos hacer esta medición de la mano de Fenalco Solidario en Colombia y logramos desarrollar estrategias y actividades que nos permitieron reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero en un 24%. Alrededor de 480 toneladas de CO2 emite Ciudad Don Bosco cada año. Para favorecer el desarrollo ambiental dentro de nuestra institución Ciudad Don Bosco, hemos desarrollado unas alianzas con entidades de control. Estas entidades nos ayudan a promover una cultura ambiental en nuestros niños, jóvenes y adolescentes para el cuidado y protección de nuestro patrimonio ambiental. Adicional a estas acciones hemos implementado otras estrategias y campañas que ayudan a que nuestros colaboradores y beneficiarios desarrollen actividades que vayan en pro del patrimonio ambiental. Es así como hemos desarrollado campañas para el cuidado del agua, uso eficiente de los recursos naturales, protección de nuestra fauna y flora, separación de residuos. Hemos creado un semillero de investigación que beneficia a nuestros chicos más jóvenes y la creación de un semillero ecológico. El Vaticano contado desde dentro. Es el reportaje del Dicasterio de la Familia, de los laicos y de la vida. Trabajar con los laicos quiere decir que nosotros en la Iglesia debemos estar preocupados por la formación. Promover los laicos en la Iglesia hoy día es necesario formar a la Iglesia, a los laicos en la Iglesia, las personas. Es necesario enseñarles. No viene por el hecho de ser bautizados. Tenemos todos la obligación de vivir nuestra vida cristiana en lo personal, ciertamente, pero también exige de cada uno de nosotros de ser testimonio y de dar testimonio a todo el mundo y a las personas con las cuales nosotros nos encontramos. No puede haber evangelización en el mundo si no están preparados y formados las personas cristianas, en otras palabras, los laicos. La vida laical incluye también la preocupación que nosotros como dicasterio en la Iglesia tenemos que tener para los movimientos laicales en la Iglesia. Son tantos que han nacido, que han crecido, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y que hoy día se encuentran por todo el mundo. Son comunidades, a veces de personas consagradas, son matrimonios que viven una vida dedicada a la Iglesia y a la evangelización de los pueblos. En el trabajo con los laicos se incluye también en nuestro trabajo en este dicasterio toda la cuestión de la familia, toda la cuestión del matrimonio y todo lo que eso implica, la formación,
una de las vocaciones en las cuales las personas laicas viven su vida es dentro del matrimonio. La vocación de una persona, diría yo, normal, aunque esa palabra suena un poco exclusiva, pero debemos decir que la gran mayoría de las personas humanas viven la vida cristiana en el estado matrimonial. Entonces tenemos que preocuparnos por eso y la formación de las personas para vivir y para formar una familia humana. Eso es tan importante para el futuro de nuestra nación y el futuro también del mundo entero. Nosotros también, como una parte muy importante de nuestro trabajo, tanto de la familia como de la formación de los laicos, es la cuestión de los abuelos y abuelas y los ancianos, las personas disables, las personas que tienen disabilidad y las personas también jóvenes. Quizás somos más conocidos por lo que hacemos una vez cada 3 años, que es el Encuentro Mundial de las Familias en diversas partes del mundo. Hemos hecho este trabajo durante 30 años, cuando el San Juan Pablo II formó o organizó el primer Encuentro Mundial de las Familias. También tenemos necesidad y tenemos la obligación de promover todo lo que sea de los abuelos. Ellos son una parte tan importante en la vida eclesial hoy día. Y así también de la vida humana, y eso sería un capítulo completamente diferente, y es la preocupación de promover la dignidad y la vida de la persona humana en tantas situaciones del mundo, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Pero también no se olviden que eso de la dignidad humana implica una cantidad enorme de diferentes cuestiones que existen hoy día en el mundo. Entonces, en unos breves momentos, este es el trabajo de nuestro dicasterio. Un otro aspecto de nuestro trabajo con las familias es cada 3 años también nosotros tenemos que preparar el Encuentro Mundial de las Familias. Sé que este año, en el próximo año, lo tendremos aquí en Roma, porque es el 5º aniversario de la publicación de la exhortación del Papa Francesco, después del sínodo sobre la familia. Este es un momento donde nosotros podemos traer matrimonios y familias de todo el mundo para intercambiar las experiencias existenciales que nosotros podemos tener en la vivencia de la vida matrimonial, la vida familiar. Por eso también es un aspecto como el Encuentro Mundial de los Jóvenes muy importante en nuestro trabajo. Nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo el Padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión. Nos ha preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú.
Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. En primer lugar, feliz Día del Padre. Celebramos el Día del Padre este domingo y queremos desde aquí, desde nuestras cadenas de televisión, desearles lo mejor y a la vez pedir por ustedes, padres. ¿Por qué? Porque ustedes, padres de familia, han sido privilegiados, han sido designados por Dios como instrumentos de la vida y del amor, ministros de la vida y del amor, ministros de ese amor esponsal y también paternal y de la vida, porque son instrumentos de la vida de Dios. La vida es de Dios. Felicitaciones, queridos padres. En segundo lugar, el padre de los padres, el Papa. Papa viene de pater, patrum, padre de los padres. Ha recibido en audiencia a nuestro arzobispo de Lima, a Monseñor Carlos Castillo Matasollo. Es la tercera vez que lo recibe desde que fue nombrado en el año 2019. Nos cuenta el señor arzobispo que ha sido una entrevista muy cordial, muy cariñosa, donde él ha pedido a Dios para que se resuelvan todos los problemas del Perú. Muchas gracias, Papa, Padre de los Padres, Papa Francisco, muchas gracias. El Perú es tuyo. En tercer lugar, han sido ya vacunadas con las 2 dosis aquí en el Perú 2.342.000 personas. Ojalá avance más. Cuarto, el expresidente del Poder Judicial, llamado doctor Javier Villestein, ha presentado una medida de amparo para anular la segunda vuelta de las elecciones por diversos actos que menoscaban la voluntad popular. Quinto, más de 3.000 policías hoy resguardan y protegen en las 2 grandes marchas convocadas por los 2 partidos que están postulando para ser presidentes del gobierno durante 5 años en Perú. Sexto, ayer hubo un pequeño sismo de 3.7 en Lima. La mayoría de la gente ni se enteró, pero fue un remezón, cuyo centro, el epicentro, estaba a 12 kilómetros al sur de Lima. Séptimo, una carta de los militares acusan al presidente del gobierno de no ser neutral en este proceso electoral. Octavo, opiniones de los economistas dicen que no es bueno que haya jubilación a los 50 años. Noveno, PROMPERÚ presenta la campaña Volver a Viajar, dando unas ofertas del 70% de descuento. Décimo, el Ministerio de Trabajo ofrece algunos trabajos en su bolsa de trabajo. Y un décimo, rosario de 1 millón de personas en Perú desde las 5 a las 6 de la tarde por nuestro canal. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Del Perú nos vamos a El Salvador, donde les presentamos la editorial de la UCA titulada Un rumbo incierto, en la voz de su rector, el padre Andrew Oliva. En El Salvador vivimos tiempos que solo pueden calificarse de inquietantes y peligrosos. A pesar de la poca claridad de hacia dónde va el país y los cuestionamientos, tanto a nivel nacional como internacional, de nuestro gobierno, una importante mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de sus consecuencias. La reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, la población salvadoreña
otorga una calificación de 8,51 a la gestión del segundo año del gobierno del presidente Bukele y el 92% le dan una nota igual o superior al 6. Un pueblo que ha sido crítico y que ha luchado por obtener legítimas conquistas sociales, hoy se ha entregado a un mandatario cuya única prioridad es acumular el mayor poder posible. El discurso oficial afirma que ha iniciado una nueva época en la cual se pondrá fin a la larga historia de corrupción y habrá por fin verdadero progreso y desarrollo para todos. Ciertamente, la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la República y de la mayoría de nuevas ideas a la Asamblea Legislativa marca una nueva etapa en la vida del país. Pero no está claro que sea una etapa con más progreso y desarrollo. Más bien se perfila con mayor precisión la amenaza de más pobreza y más dependencia externa. Pues en los 2 primeros años de gestión, que parecen caracterizarse por la corrupción y por un gasto sin control de los fondos públicos, la pobreza ya incrementó y la deuda externa ha aumentado en más de 3.000 millones de dólares y sigue creciendo. Estamos ante un gobierno autoritario que ha eliminado de facto el derecho a la información pública, desnaturalizando el Instituto de Acceso a la Información y ha declarado reservada prácticamente toda la información que tenga que ver con la pandemia y el uso de los recursos públicos. Un gobierno que no respeta la separación de poderes, ataca, amenaza y hostiga a críticos, a defensores de derechos humanos y a periodistas solo por denunciar actos de corrupción o atreverse a criticar su manera de gobernar. No cabe duda que la disminución de los homicidios, las transferencias económicas de $300 por familia, las bolsas de alimentos, la remodelación de los hospitales, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la entrega de computadoras y el proceso de vacunación contra la pandemia, son acciones positivas que cuentan con el respaldo de la población. Sin embargo, esto no debería impedir a la ciudadanía exigir el cumplimiento de la ley por parte del presidente Bukele y sus funcionarios, ni exigir los verdaderos cambios que el país necesita para avanzar hacia una mayor equidad, más transparencia, igualdad de oportunidades, justicia social, el respeto pleno a los derechos humanos y mayor participación popular. ¿Tiene curiosidad de saber cuáles son los secretos del Museo Vaticano? A continuación se los presentamos algunos de ellos en este reportaje. Entre las primeras colecciones públicas del mundo, los museos vaticanos son un lugar donde, a través del arte, podemos encontrarnos con épocas y culturas lejanas, podemos entrar física y espiritualmente en el mundo de los que nos han precedido. No es posible enseñar todo por escrito, la única palabra que se aplica es esta: vayan y vean con sus propios ojos. Así lo escribió Johann Joachim Winckelmann, el padre de la arqueología moderna, en la época del Grand Tour, cuando Roma era una parada imprescindible para entender el pasado. El encuentro con las estatuas reunidas en el Belvedere del Vaticano por los papas del Renacimiento, empezando por Julio II, el nuevo César de la Roma cristiana, fue para el erudito alemán una luminaria que sentó las bases para el nacimiento del museo público. El trágico dinamismo del Laoconte, que emergió repentinamente de la tierra en 1506. La perfección ideal del Apolo.
no solo obras maestras de la escultura, sino documentos que hay que conservar para reconstruir la historia. Nel corso del XVIII secolo i papi cercarono di porre un freno alle ingenti dispersioni delle antichità, marmi statuari soprattutto, che lasciavano Roma in direzione delle grandi capitali europee. Nonostante vi fosse all'epoca una legislazione in materia abbastanza ferrea, le dispersioni erano comunque ingenti e non è un caso che Pontificio sia il primo museo pubblico al mondo originato dal tentativo di tenere a Roma un grande nucleo della collezione Albani. Nasce così il Museo Capitolino, fondato da Papa Corsini, Clemente XII, nel 1734. El sucesor de Winckelmann en el cargo de comisario de antigüedades de Roma en el Estado Pontificio fue Giovanni Battista Visconti, que recogió su herencia. A él, los papas Clemente XIV y Pío VI, en una época de fervor arqueológico y gusto neoclásico, le confiaron la creación del Museo Pío Clementino. Nace la museografía moderna, es decir, se establecen las reglas para construir un museo. La colección de Clemente XIV, alojada en el Palacete Belvedere, sigue siendo exclusiva. Se accede a ella desde el Palacio Apostólico. Pío VI hizo el proyecto monumental y creó una entrada directamente desde los jardines vaticanos. La colección pontificia abre sus puertas al mundo. Straordinario fu l'impegno che Clemente XIV e Pio VI misero nella costruzione di nuovi, grandiosi spazi architettonici, deputati alla conservazione delle sculture antiche. Essi accordarono ampia fiducia al commissario Giovanni Battista Visconti e al suo primogenito, geniale Ennio Quirino. Sono loro che qui, nel Museo Pio Clementino, compiono i primi esperimenti museografici. Per esempio, la Sala delle Muse, progettata proprio per accogliere un ricco complesso scultoreo appena ritrovato in una villa romana nei pressi di Tivoli. Le ampie dimensioni della sala rotonda si ispirano alle architetture imperiali di Roma antica e le dimensioni sono modificate e condizionate dall'inserimento nel pavimento del grande mosaico policromo rinvenuto nelle terme dell'antica Otricoli. E ancora i monumentali sarcofagi in porfido impongono un ampliamento dei volumi della sala a croce greca. En la época del descubrimiento de Herculano y Pompeya y de las grandes excavaciones arqueológicas, el Papa adquiere lo que sugieren los Visconti. Fueron ellos quienes asignaron un nombre a cada estatua y quienes descubrieron, después de siglos, que detrás de la famosa Cleopatra vaticana se encontraba en realidad la mítica princesa cretense Ariadna. También se exponen los fragmentos escultóricos. Nel Museo Pio Clementino anche i marmi frammentati conquistano un posto d'onore, altrimenti destinati a rimanere nell'oblio dei magazzini, vengono invece allestiti alcuni nelle nicchie del vestibolo rotondo proprio accanto al cortile ottagono, altri, come nel caso dei frammenti pertinenti al gruppo del Pasquino, ottengono persino l'onore della preziosa pubblicazione in folio curata dai Visconti. Hay que trabajar solo para la posteridad y a esta me gustaría dejarle una herencia notable. El eco de Winckelmann, fundador de la historia del arte como ciencia, pervive en las miradas de las 1.600 esculturas que animan en silencio el Pío Clementino, que dio origen a los museos vaticanos. Y al final de nuestro noticiero nos unimos al Papa Francisco por su intención del mes de junio, que es por la belleza del matrimonio.
Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor, que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia, porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh? Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos a las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios los bendiga.